En este capítulo número 6 encontramos, hermanos, la situación grave y caótica que estaba pasando el pueblo de Israel. Esta situación que el pueblo del Señor estaba atravesando en estos momentos, dice acá en el capítulo número 6 y el versículo número 1, que había venido esta condición al pueblo del Señor por la razón de que este pueblo había hecho lo malo delante del Señor. Habían pecado, habían transgredido y habían desobedecido la voz del Señor. Y esto les había traído las consecuencias negativas que encontramos en este capítulo número 6, en donde establece que dentro de las consecuencias de el haberse apartado del Señor es que la mano de los madianitas había prevalecido contra Israel. Y esto había llevado al pueblo del Señor a que huyeran hacia cuevas en los montes, hacia cavernas, hacia lugares fortificados. Y además eran saqueados, dice acá, el versículo número 3, y que dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos y los atacaban. Además de todo esto, dice, destruían los frutos de la tierra hasta Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y esto se traducía en una tremenda pobreza en el pueblo de Israel. Porque estos amalecitas y estos madianitas atacaban al pueblo con ímpetu y no les tenían misericordia. Y no solamente esto, sino que el hecho de que los enfrentaran en esta situación los aterrizaba al pueblo del Señor en una condición de pobreza, en una condición de calamidad, de crisis. Y es en esta condición de que el pueblo del Señor estaba cuando vemos acá que el pueblo del Señor se cansa de esta condición, de esta situación que estaban viviendo, de pobreza, de asaltos, de estos arrinconamientos de parte de estos amorreos y estos madianitas. Y es acá en donde el pueblo del Señor clama, dice acá, que empiezan a clamar al Señor por esta condición que estaban atravesando. Y es a partir de este clamor que llega delante del Señor que el Señor envía una respuesta para este pueblo. Y la respuesta de parte de Dios para este pueblo es que envía a un profeta, envía a un ángel, y este ángel da las instrucciones para que era lo que deberían de hacer este pueblo del Señor. Ahora, este ángel habla con un profeta de Dios que es Gedeón y lo fortalece y le da como los elementos para que pudiera él enfrentar esta situación que estaba viviendo el pueblo del Señor. Y es acá en donde se le aparece, dice el versículo número 12, se le aparece este ángel a este hombre de Dios, Gedeón, y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y es acá en donde este ángel, en este aparecimiento, le da las herramientas que Gedeón necesitaba para poder
salir de esta condición, para poder salir avante en la condición en que este pueblo estaba. Pero es acá en donde este ángel le da estos tres elementos y le dice a Gedeón: Jehová está contigo. Le dice también y lo describe a él como persona y le dice: sos una persona, sos un varón esforzado. Y no solamente sos esforzado, sino que eres valiente también. Ahora, estos tres elementos son los que Gedeón y este pueblo del Señor necesitaba para salir de esta condición en la cual ellos habían caído producto de su propio alejamiento. Porque esta situación no había venido producto de la casualidad. Esta situación había venido porque dice el versículo número 1 que este pueblo se había alejado del Señor, había hecho lo malo delante del Señor, habían desobedecido, habían empezado a adorar y estaban adorando a otros dioses. Y esa era la situación y las consecuencias de haberse alejado del Dios verdadero. Pero es acá en donde este pueblo clama y Dios, a través de este ángel, trae los elementos que Gedeón necesitaba para salir de esta condición. Los elementos eran tres. Jehová está contigo, eres un varón esforzado y además eres valiente, Gedeón. Y es acá en donde vemos que la condición de autoestima que tenía Gedeón era muy baja. Porque a pesar de que se le aparece el ángel, a pesar de esta tremenda manifestación de parte de Dios para con Gedeón, porque no a todas las personas se les aparece ángeles, pero a pesar de que se le había aparecido este ángel, esta manifestación de Dios en la vida de Gedeón, usted ve a un Gedeón que a pesar de esta condición, lo vemos todavía remarcando de que él no podía llevar a cabo lo que se le había encomendado, a pesar de que él era una persona que Dios estaba con él, que era esforzada y que era valiente. Y usted ve que la interacción le dice: mira, ¿cómo voy a hacer yo esto? Si el problema que yo tengo es que yo también estoy sumergido en este problema de pobreza. O sea, cuando vienen los madianitas, también a mí me asaltan, y también a mí se llevan mi trigo, y también a mí me dejan en las lonas. O sea, lo que estoy escuchando de parte del ángel de Dios, que me dice que Dios está conmigo, que soy valiente y que soy esforzado, creo que eso no es suficiente para poder salir de esta condición. Y es acá en donde vemos cómo el Señor, a través de estos elementos, logra sus objetivos. Y allá más adelante vemos cómo Dios hace, allá en el capítulo número 7, encontramos cómo el Señor le da las directrices para que este profeta de Dios pueda ganar esta guerra. Esta guerra estaba diseñada para enfrentarse con muchos hombres, con mucha gente, a tal grado que se hablan de 30,000 y un promedio más de hombres con los cuales se iban a enfrentar a los madianitas y a estos pueblos. Pero el Señor da las instrucciones y le dice a Gedeón: no son con todo ese ejército, es específicamente con un número que yo lo voy a determinar. Y usted recordará cómo se establece ese número: 300 hombres de Dios. Con 300 hombres vas a derrotar a los madianitas, Gedeón. Y usted ve a este hombre sumergido en esta pobreza, sumergido en esta condición de calamidad del pueblo de Israel. Lo vemos como este hombre empieza a ganar y ganó esta guerra. Y ganó esta guerra porque Dios estuvo con ellos, porque Dios estuvo con Gedeón, y la ganó tal como Dios lo había establecido, con 300 hombres. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo esta tarde. Ahora,
traigamos esta porción bíblica a nuestra vida. Ahora, el pueblo del Señor hoy también estamos padeciendo estos mismos enfrentamientos y estas mismas condiciones. Creo que a veces estamos peor que esta condición. Me atrevería a decir que en muchos casos estamos siendo golpeados con más ímpetu en nuestras vidas. Ahora, es acá en donde nosotros, lo primero que nosotros tenemos que hacer, cuando nosotros estamos siendo abatidos, cuando nosotros estamos siendo afectados, cuando nosotros estamos llevando y estamos sufriendo los golpes, estamos pasando por momentos difíciles, lo primero que debemos de hacer es establecer su origen. Usted no se puede quedar solamente sobándose. Usted debe de establecer cuál es el origen de esa condición paupérrima o difícil que usted está pasando. Usted no puede decir que esa condición que nosotros estamos pasando, no podemos echarle la culpa al gobierno, no podemos echarle la culpa a nuestros padres, no podemos echarle la culpa al vecino. Nosotros como creyentes, como pueblo del Señor, me estoy refiriendo específicamente al pueblo del Señor. No me estoy refiriendo a los inconversos, no me estoy refiriendo a los amigos, me estoy refiriendo específicamente al pueblo del Señor. Cuando el pueblo del Señor está pasando un momento difícil, un momento de tormenta, un momento de escasez, un momento en donde los madianitas nos asaltan, nos llevan el trigo y no nos dejan y no tienen misericordia de nosotros, cuando estamos teniendo que son años de malas rachas en nuestra vida, nosotros no solamente podemos sobarnos y darle vuelta a la hoja, tenemos que establecer el origen de ese mal. El origen de ese mal en este capítulo número 6 para el pueblo de Israel había sido que se habían alejado de Dios, habían dejado de adorar al Señor, y es por eso que había venido este mal. Nosotros no solo podemos decir, mira, el país tiene serios problemas, la situación está difícil y por esa razón entonces yo me voy a autojustificar las situaciones que yo estoy viviendo en mi vida. No podemos llegar a esa pobre conclusión, porque para el creyente, para el Hijo de Dios, para el pueblo del Señor, hay promesas grandes. Dice la palabra del Señor que seremos cabeza y no cola. Dice que vamos a dar prestado y no vamos a andar pidiendo prestado. Son promesas palpables para los hijos de Dios y para el pueblo del Señor. Dice la palabra del Señor que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. O sea, hay poder en las promesas del Señor que se traducen en bienestar para nuestra vida. Pero cuando nosotros hacemos un análisis de la vida del pueblo del Señor y de la iglesia y de los hijos de Dios, no vemos eso. Lo que vemos es golpes, lo que vemos son moretes de situaciones difíciles en nuestra vida. Pero la gente no entiende que el origen, eso tiene un origen. Todo tiene un origen. No salen las cosas por casualidad. Si usted ve el caso de Job, todo tenía un origen. Satanás había llegado a pedir su cabeza para probarlo. Todo tiene un origen. Y muchas veces nosotros no somos un Job. Muchas veces nosotros no podemos llegar a ese nivel que ha llegado Satanás allá a pedir nuestra cabeza, porque somos íntegros, porque somos temerosos de Dios. Eso escasea en nuestra vida. Escasea en nuestra vida. El temor a Dios escasea en nuestra vida. Muchos elementos escasean en nuestra vida. A veces estamos en el evangelio, como decimos en buen salvadoreño, pegadito con chicle. Y si no, usted ve el caso de la pandemia. Hace un año todos nos corrimos. Las iglesias quedaron solas. ¿Y dónde están los hermanos? Si el evangelio es cárcel, el evangelio es cruz, el evangelio es, nos decreten, se quite el artículo que dice libertad de culto. El evangelio es en todo momento. O sea, en nuestra vida carece. Estamos pobres de amor, de temor,
de obediencia. No podríamos decir que Satanás ha ido a pedir nuestra cabeza porque nosotros somos íntegros, porque nosotros nos hemos mantenido. No, yo creo que no. Yo creo que aplica esto de acá. Nos hemos alejado de Dios, hemos hecho las cosas mal, y como las hemos hecho mal, entonces se ha producido esa condición difícil en nuestra vida. Y es ahí en donde nosotros tenemos que entender que las cosas, que primeramente darme cuenta que yo no soy ningún Job. No soy ningún Job por muchos elementos que le menciono. Nos corrimos en la pandemia, estamos sirviendo en la obra de Dios a regañadientes. Estamos según nuestros intereses en el evangelio y muchas otras cosas que podríamos mencionar, que se exteriorizan en nuestra vida, que no podríamos decir, mire, yo soy un Job, y como soy un Job, entonces creo que esta pobreza que yo estoy pasando es porque Satanás ha ido allá a pedir mi cabeza, y entonces el Señor le ha autorizado que yo viva en pobreza para probarme. No se dé atol con el dedo, no se engañe a usted mismo. Usted no es ningún Job. Somos débiles, lo vivimos en la pandemia, nos corrimos, y en muchas otras áreas no queremos servir, estamos a regañadientes. O sea, es sencillo para darse cuenta de nuestra realidad y no autoengañarnos. Y es aquí en donde el pueblo de Israel le habla al Señor y le dice: esta condición ha venido porque ustedes se han alejado de mí. Eso es como aquella hermana. Es como aquella hermana que se queja y dice: Señor, viene el marido y la golpea. Y después que la golpea, le dice: Señor, ¿por qué me diste este marido? ¡Qué barbaridad, Señor! Entonces ahí la pregunta sería: ¿será que se lo pidió usted a Dios? No, simplemente se metió con esa persona y ya después se casó. O sea, no hubo todo el proceso. O sea, entonces no podríamos decir: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Sencillo, porque en el Génesis, en el origen, no lo pediste a Dios. Entonces cuando uno es más sincero y cae y aterriza y se da cuenta de que realmente el mal está en el origen, que el mal es que nos hemos apartado de Dios o nos apartamos en su momento de Dios, y por eso vino esa condición. Entonces Dios obra en nuestra vida, porque a Dios no le podemos engañar. Dice su palabra que Dios no puede ser burlado. Entonces, como Dios no puede ser burlado, entonces tampoco nosotros nos podemos autoengañar. Entonces Dios le encanta la sinceridad. Dios le encanta que nosotros nos demos cuenta que el mal que ha venido sobre nuestra vida no es porque somos Job, sino que sencillamente porque nosotros cada vez queremos menos de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y dice el capítulo 6: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Entonces muchas veces Dios tiene que entregarnos en manos de nuestros enemigos. Muchas veces Dios tiene que entregarnos en manos de nuestros enemigos, y nuestros enemigos ahí están ordeñándonos. Ahí están nuestros enemigos mofándose sobre nosotros. Pero eso no es así. Dice acá que se habían alejado de Dios. Dios les había establecido que Él era el único Dios verdadero. Y este pueblo lo que había hecho habían empezado a hacer altares a otros dioses, y empezaron a adorar a otros dioses, y habían empezado a hacer altares a Baal. Y es acá en donde viene el juicio de Dios, el castigo de Dios. Pero usted vea a la condición que los había llevado. Pero dice acá que cuando ellos entraron en sí y razonaron y se dieron cuenta de que eso no era porque ellos eran un gran Job, y le dijeron: Señor, clamaron a Dios. Y cuando clamaron a Dios, dice que Dios envió un ángel. Y el ángel se lo envió a un hombre de ellos que se llamaba Gedeón, un profeta de Dios. Y le llega a decir: Gedeón, te quiero decir
que yo estoy contigo. Gedeón, te quiero decir que no solamente estoy contigo, sino que eres un hombre esforzado y además eres valiente, Gedeón. Es que esa es la clave. O sea, esa es la clave. O sea, el darnos cuenta de que el origen de nuestros males no inició hace un año. El origen de nuestros males inició cuando empezaste a alejarte de Dios. El origen de nuestros males inició cuando nosotros no le dimos la importancia a lo que teníamos que darle la importancia. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y es acá en donde usted ve Gedeón, que es un hombre débil, porque Gedeón, usted mismo ve que a pesar de que Dios le dice, yo estoy contigo, eres esforzado y eres valiente, a pesar de que Gedeón es un hombre débil, se vuelve un hombre fuerte y gana la guerra y gana la batalla. Entonces, ¿y esto por qué sucede? Porque así es. Cuando el ser humano se da cuenta, cuando usted se da cuenta que el origen de sus males no es problema del presidente, que el origen de sus males no es problema que su papá no le dejó nada, que el origen de sus males no es problema de su marido, ni de su esposa, ni de sus hijos. El origen de sus problemas y de sus dificultades es que usted se alejó de Dios. Entonces, cuando uno reacciona como el hijo pródigo y entra en sí, de que porque nos alejamos de Dios, entonces viene el mal, entonces es ahí en donde el Señor y nosotros clamamos y le pedimos a Dios, entonces Dios envía la solución, envía la respuesta. Y es ahí en donde muchos triunfan. Y es ahí en donde vemos casos dentro del evangelio del Señor, personas débiles convertirse en personas fuertes. Es ahí en donde vemos que personas que estaban desahuciadas, que estaban en una situación grave, las vemos fuertes después. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el Señor. A los débiles los hace fuertes. Pero eso uno tiene que entenderlo. Uno tiene que entender de que si nosotros no estamos en Dios, no podremos ser fuertes. Usted tiene que entender que fuera de Dios no valemos nada. Fuera de Dios, nadie nos acepta. Para el único que nosotros valemos es para el Señor. Y esa es la clave. Y usted ve Gedeón, un hombre débil, se convierte en fuerte. ¿Y cómo se convierte en fuerte? En esa guerra que gana con 300 hombres. Y eso es lo que Dios quiere. Que sus hijos, que su pueblo se convierta en personas fuertes. Dios lo que quiere de nosotros es que nos convirtamos en personas fuertes. Pero usted ve que esto no aplica en nuestra vida. Cuando usted habla con los hermanos y cuando usted les pregunta, hermanos, ¿cuáles son sus proyecciones? Mis proyecciones son que este año me voy a morir, hermano. Ya me fui a medir la caja. ¿Y qué otra proyección tiene, hermano? Mire, fíjese que ya me están quitando la casa. ¿Y qué otra proyección tiene, hermano? Fíjese que ya me quitaron la mujer también. ¿Y qué otra proyección tiene? Mire, fíjese que ya mis hijos ya están en la violencia. ¿Y qué otra proyección? Le estoy preguntando qué proyección tiene, no qué problema tiene. Le estoy diciendo que acaban de asaltarme también. O sea, esto es lo normal dentro de la iglesia. No solamente en esta, sino que en todas. Pero Dios no quiere personas débiles. Dios lo que quiere personas débiles que se conviertan en fuertes. Personas que cuando entienden, cuando uno logra entender, cuando usted logra entender de que usted no está sola en esta batalla, en esta guerra, en este mundo, entonces uno se convierte en una persona fuerte.
¿Y qué significa eso? Usted ve en el caso de los jóvenes, aquellos 3 hebreos, aquellos jóvenes, personas fuertes, fuertes. No te vamos a adorar. Eso no lo puede hacer un débil. Eso no lo puede hacer un desquiciado mental. Eso solamente lo puede hacer una persona fuerte mentalmente. ¿Y por qué eran fuertes esos muchachos? ¿Por qué eran fuertes? Porque tenían privilegios, por esto, por lo otro. No, eran fuertes porque Dios estaba con ellos. Y cuando Dios está contigo, uno se convierte en fuerte. Y usted ve a esos jóvenes fuertes. ¿Qué mentalidad? No, mira, si Dios nos libra, bien, y si no, también estamos dispuestos a que nos mates, pero no te vamos a servir. Entendelo, personas fuertes. Lo que Dios quiere son hijos de Dios fuertes, fuertes, fuertes. Dios está harto de los débiles. Hermano, ¿y usted va a poder hacer eso? No, fíjese que no. Y ni tan siquiera lo intentamos. Mira, hermano, ¿y usted esto y lo otro? No, esto está difícil, hermano. Pero Dios mismo te está diciendo que Dios está contigo. Dios mismo te está diciendo que no estás sola. Dios mismo te está diciendo que eres valiente, que eres esforzada. Pero es ahí en donde nosotros, usted ve, aflora nuestra debilidad. No lo voy a lograr, hermano. No voy a poder, hermano. Fíjese que no. No se puede. Está difícil la situación. Pero es que el problema de nosotros es, muchas veces uno tiene que definir algo. Y uno por eso en esto no se puede autoandar engañando, ni autoengañarse, porque si usted se autoengaña, entonces va a ser un mal con usted mismo. Por ejemplo, le voy a contar un caso. Yo recuerdo de un caso de una persona que le estaban extorsionando. Y sucede que esta persona que le estaban extorsionando, le llaman y le dicen, mire, esto y esto. Pero la persona cometió la burrada de no darles lo que le estaban pidiendo. Y digo burrada porque yo le pregunté y ¿qué le contestó? Le dije yo, cuando le llamaron. Que Dios está conmigo. Ajá, le dije. O sea que Dios está con usted, le digo. Eso le contestó. Sí. Acá. Pero para no cansarle, los tipos hicieron lo que le habían dicho que iban a hacer. Y hubo una muerte ahí en esa familia. Y entonces esta persona que contestó así, ahora creo que blasfema contra Dios, porque dice que por qué hubo esa muerte, si ella era, dice, cristiana. Pero le quiero aclarar esto, por eso es que uno no se puede dar terapia a uno solo. Por eso se lo menciono. Usted no se puede andar dando terapia a usted solo. Usted no tiene que tener mucho cuidado, porque esta persona ahora blasfema, porque le mataron a alguien de su familia y se lo cumplieron. Usted no se puede dar terapia a usted solo. No se puede dar terapia a usted solo. Usted debe de saber si Dios está con usted. Y eso yo no puedo juzgarlo. Usted mismo lo sabe. Y su propia conciencia le dice si Dios está con usted o no está con usted. Cuando esta persona me dijo eso, yo dije, esta hermana sí es salida, dije. Súper salida, porque yo aquí nunca la he visto en una vigilia, dije. Yo nunca la vi
era un cometa que venía en la iglesia. Es atrevida la gente. Es súper atrevida. Decirle al otro que le llaman extorsionado: mira, Dios está conmigo, Dios me va a defender. ¿A cuenta de qué? Si eso es como, o sea, eso es córrase mejor, hombre. No sé. Si está sirviendo, a la fuerza está sirviendo. A la fuerza, porque usted no llenó la papeleta. O pregúntese si la llenó. O pregunte si no lo llamaron y usted salió corriendo. Yo quiero servirle a Dios. ¿Y por qué no me llamaron? No. El día que usted no le llamaron, digo: gracias, Señor, porque ya no me llamaste. Ya estaba harto. Uno debe entender y saber si Dios está con uno. A mí me encanta el caso de Saúl. El caso de Saúl, usted se recordará. El caso de Saúl, en el tiempo antiguo se usaba el Purín y el Turín. Eran en el pectoral. Eran unas piedritas que se llevaban aquí en el frente. Entonces, cuando se iba a la guerra, cuando usted iba a la guerra, los reyes iban a la guerra, entonces si las piedritas cambiaban de color, significaba que Dios iba a dar la victoria antes de entrar a la guerra. No me pregunte cómo cambiaban de color o qué sucedía ahí, pero había una señal. Y entonces cuando llamémosle así, cambiaban de color, entonces el rey, ¡wow! Y Saúl, en esas últimas batallas, mandó a llamar al sacerdote. ¿Y qué dice el Urim? Y el Urim no respondió. Entonces Saúl no se dio terapia. Él sabía que Jehová ya no estaba con él. Él estaba consciente que Jehová no estaba con él. Y como estaba consciente, se fue a buscar una bruja. Usted tiene que entender: si Dios está con usted, no se preocupe, pero no se autoengañe. Pero si Dios está con usted, aunque sea el ser más débil, usted va a salir triunfante, porque Dios no ha perdido ninguna batalla, ni la perderá. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Y entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que hay un montón de cristianos autoengañados, que se dan terapia de que Dios está con ellos, y cuando suceden las cosas, cuando pasan las cosas, y entonces: ay, Señor, ¿qué pasa? No, uno debe de entender. Por eso es que me encanta ese ejemplo que le digo. En el Urín y el Purín, entonces uno veía: vamos a perder la guerra, no hay respuesta de Dios, no nos atrevamos. Pero imagínese este ejemplo que le estoy dando. Qué atrevida, ¿va? Digamos así, abusiva la persona. Esto es un gran abuso. Decirle al otro, exponer al otro, exponer a la familia, exponer al otro. Es un gran abuso. Decir: Dios me va a defender. Si no querés de Dios, si venís rogado, si venís a empujones. O sea, no se puede autoengañar. Mejor córrase, váyase, muévase de colonia, porque la van a matar, lo van a matar. No va a salir triunfante, porque Dios ya hace tiempo se fue de su vida. Y es momento que el Señor, el pueblo de Israel, se dio cuenta de esta condición por lo que estaban pasando, la pobreza que había venido. Dios se había ido, pero dice que el pueblo de Israel empezó a clamar: Señor, ya te fuiste, te dejamos, cometimos prevaricato, cometimos pecado, clamamos, Señor, que regrese. Y vino la respuesta, y Dios envió un ángel a hablar con el profeta, y empezó la restauración para este pueblo. Pero vea usted, si este pueblo se hubiera seguido autoengañando: no, si Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, sí. Se nota que Dios está con nosotros. Los madianitas, los amorreos, les llevan todo y los dejan sin nada. Se nota, mano. Se nota que Dios está con nosotros, se nota. Y dice acá que se dieron cuenta de la condición y empiezan a clamar a Dios: Señor, ayúdanos. Hemos entendido que te dejamos. Allá en el origen te dejamos, Señor. Perdónanos. Y es ahí en donde los débiles se convierten en fuertes. Es ahí en donde usted ve casos dentro del evangelio de personas que eran débiles, que eran personas insignificantes y personas que nadie daba nada con ellos, pero
ya en el Señor se volvieron fuertes, se volvieron murallas, se volvieron columnas. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, el primer examen que uno debe de hacerse es este. Aquí el Señor le dice a Gedeón, le dice en el versículo número 12, y le dijo: Jehová está contigo. Es que uno sabe, hermano. Uno sabe. Usted sabe, no se autoengañe. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tiene que hacer es lo que hizo este pueblo del Señor. Clamarle al Señor: Señor, yo hace tiempos, hace años, hace tiempo, Señor, hace meses que no te siento, hace meses, Señor, que mira este desánimo que me ha venido a la vida. Ya no quiero servir, Señor, ya no quiero tirar la toalla. Este es el último domingo, Señor, ¿qué pasa? Señor, te has ido de mi vida, esto, lo otro. Pedirle al Señor: Señor, regresa. Señor, yo quiero regresar al tiempo en donde tú estabas conmigo y yo no perdía ninguna batalla. Señor, yo quiero que estés en mi corazón, que regreses a mí. Quiero regresar al amor de niño, Señor. Quiero ser como un niño inocente cuando estaba en escuela bíblica, que todo te amaba, que creía ciegamente en ti. Señor, quiero que regrese, Señor. Y el Señor, cuando escucha esas palabras, viene el poder de Dios para tu vida. Y cuando viene el poder de Dios para nuestra vida, entonces empezamos a ganar las guerras. Cuando vienen las enfermedades, empezamos a ganar las guerras. Y aquel que tenía cáncer empieza a ser restaurado por el poder de Dios. Y aquel que tenía sida empieza a ser restaurado por el poder de Dios. Y aquel que tiene insuficiencia renal empieza a ser restaurado por el poder de Dios. Porque ya no está solo, Dios está con él. Aquel que está en la vil pobreza, muriéndose de hambre, ya a punto de irse para Estados Unidos, Dios lo empieza a bendecir, lo empieza a sacar adelante, porque ya no está solo. Ahora hay uno con él que no ha perdido ninguna batalla. Dice acá: yo estoy contigo, le dice. La joven dice: la sociedad llega a presionar tanto y te llega a marginar. Y por ejemplo, en la sociedad se establece que, por ejemplo, una mujer a partir de 30 años para allá ya es una mujer quedada, ya es una mujer que la dejó el tren. Y la sociedad se burla de eso. Los hombres, las mujeres: no, ella nunca se casó. No, él nunca se casó. Él no, esto es lo otro. Y hasta en las reuniones ese es el hay bullying en eso. No, sí, ese solo pasó eso y ya, eso es normal. Pero probablemente eso sea cierto, humanamente hablando. Pero no importa que tengas 40, que tengas 35, que tengas 50, que la sociedad diga que ya te dejó el tren, que nadie te sale, que nadie te salió. No importa. Lo único que tenés que tener certeza es que Dios esté con vos. Y si Dios está con vos, no te preocupes. Dios es poderoso. Podés tener 90 años, 99, y Dios te puede enviarte al que Dios quiera. Toda vez y cuando Dios esté en tu vida, no te preocupes que vas a salir victorioso o victorioso de esa situación. Lo que tenés que tener certeza es que no solo somos el pantalón, sino que también adentro está el Espíritu Santo en nuestra vida. Den un fuerte aplauso al Señor. Yo les he contado de un caso y de muchos otros casos que hay. De una hermana que ya le decían, se burlaban de ella, la quedada y esto y lo otro. Pero mire, esa hermana se metió con Dios
Esa hermana sabía que Dios estaba con ella. Y mire, para no cansarle, creo que tenía como 36 años. Esa hermanita en ayuno y en oración le pidió a su esposo a Dios. Y para no cansarle, Dios le envió un tipo, papá, de telenovela. Si yo cuando lo vi hasta a mí me gustó, pues. Tipazo, zarco, al estilo de esos de allá, famosos, ¿verdad? De 1,90 creo que mide el tipo. ¿Y sabe dónde lo tenía? Hola, ¿sabe dónde lo tenía? En el mismo evangelio. En el mismo evangelio lo tenía, lo que era de ella. Es que en Dios está la victoria. Ahí adentro está la victoria. Pero uno no entiende. Lo que uno hace es salirse, correrse. Entonces, termino esta tarde. Lo que tenemos que ver es que Dios está contigo. Si Dios está contigo, no te preocupes que tengas 40, que tengas 50, que te digan que tu hijo ya no tiene esperanza, que tu hijo está en la cárcel. Poderoso es Dios para sacarlo y levantarlo. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos es que nuestra conciencia nos diga que Dios está en nuestro corazón. Salomón entendió esta verdad. Salomón entendió esta realidad y esta verdad. Salomón se dedicó a ponerle todos los adornos al templo del Señor. Los mejores mármoles, las mejores maderas, esto y lo otro. Pero qué tipazo, cuando terminó todo eso, el tipo no se le subió todo a la cabeza, el humo en la cabeza. El tipo entendía de qué servía las paredes enchapadas de oro, de qué servían las mejores maderas. El tipo entendió que todo eso solo son instrumentos para que las cosas se vean bonitas. Él entendió que de nada servía todo ese megatemplo bonito que brillara si Dios no estaba dentro del templo. Y entonces usted ve que hace una oración y le dice: Señor, quiero todo esto, de nada serviría, Señor, si tú no estás. Quiero que mores ahí. Esa es la clave. ¿De qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve que, se lo voy a poner así, pues, de qué sirve que le pongamos aire acondicionado a esto, que le mandemos a poner una alfombra del hotel, que más le quiere que le pongamos, que le cambiemos las ventanas, qué más que le pongamos un par de luces acá, qué más le podemos hacer, que levantemos el techo? ¿De qué sirve todo ese montón de moños si el Espíritu Santo no está aquí? De nada. Porque vamos a ser como címbalos que retiñen. ¿Qué significa eso? Como ese instrumento que usted le pega y no suena. Vamos a hacer cadáveres, vamos a hacer esqueletos. Pero no importa que en ese poco de tierra nos acurruquemos, pero media vez la presencia del Señor esté ahí, nosotros nos llena la paz del Señor. Pero eso cuesta entenderlo. Eso cuesta entenderlo. Eso cuesta entenderlo. Porque usted ve que la gente no lo entiende. No lo entendemos. Porque la gente lo que anda buscando es aire acondicionado, la gente lo que anda buscando es parqueo, la gente lo que anda buscando es lo bonito. Y no es lo bonito, es que Dios esté adentro en esa iglesia, que Dios esté en ese ministerio, que Dios esté adentro en nuestro corazón. Porque si Dios está aquí adentro, no importa que usted sea el ser más débil sobre la faz de la tierra, poderoso es Dios para que usted se convierta en esforzada, en valiente, en triunfante, en guerrera. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Póngase en pie.